Bueno, buenas tardes a todos, o a los que estén conectados. Vamos a esperar un poquito y probando a ver si está funcionando bien el tema del sonido, la imagen, mientras esperamos que haya algunos más conectados. Aprovecho para agradecer al profe Franco Gutiérrez por esta convocatoria, a Ineva Corrientes, y bueno, y aprovecho también para saludar a gente de Corrientes que conozco y que aprecio mucho, y que me ha tocado conocer en estos años de larga carrera como entrenador, como son el profe Eduardo Schweizer, Martín Raimundi, Eduardo Yab, el Pato Leguizamón, todos chicos que he tenido la chance de dirigir en divisiones inferiores y bueno, un lindo recuerdo de aquellas épocas, a principios del 2000, en donde compartimos equipo con ellos, y por supuesto un afecto enorme por el querido Gordo Rauch, que en paz descanse, y tuve la posibilidad de conocer en su época de juvenil. Bueno, no sé si ya hay gente conectada, pero el tema que me toca, o sobre el cual tenemos que charlar, es un tema que en particular me parece que es muy polémico. Siempre que se habla del profesionalismo, hay ciertas palabras o ciertos conceptos que generan discusiones, que generan polémica, que son lindos para intercambiar, y dentro de esos temas está justamente el de la construcción del equipo, que es el tema que me toca desarrollar, o del cual contar por ahí experiencias. Otro de los temas es el famoso, o la famosa palabra proyecto y todo lo que ella involucra. Y otra de las palabras que siempre genera polémica cuando aparecen, y aparece muchísimo en el profesionalismo, es la palabra jerarquía. Y, y que bueno, son, me parece, tres de las cosas que generan esta mesa de café del básquet nuestro de cada día en el profesionalismo. Y una de ellas tiene que ver con el liderazgo, qué es liderar, y qué función tenemos nosotros como entrenadores en la construcción de un equipo, y particularmente la función de cómo nos insertamos al momento de liderar esa construcción. Hace unos años en un clinic de COITEP, Néstor Che García dio una definición de lo que era liderar que me pareció muy piola, y él dijo algo así como que liderar era gestionar voluntades combinando organización y seducción. Y creo que es una definición bastante interesante y corta, que tiene todos los condimentos, o como él mismo dijo, me parece en esa charla, contiene todos los verbos que definen lo que puede significar el liderazgo para un entrenador profesional, y en particular para lo que a nosotros nos toca como entrenadores y como profes. En este apartado me gustaría, y obviamente que uno todo lo que manifiesta lo hace desde su experiencia, me gustaría diferenciar etapas en lo que es el liderazgo. Y cuando hablo de etapas me refiero a cómo uno como entrenador en su crecimiento va modificando, aprendiendo, o desarrollando diferentes formas o diferentes maneras de ir aplicando o conviviendo con el liderazgo. Mi carrera como entrenador empezó obviamente en el amateurismo hace muchísimos años. Estuve en categorías formativas y clubes de barrio, de pueblo, durante muchísimo tiempo. Y obviamente que la forma de liderar que uno tiene en esas estructuras no tienen nada que ver
con lo que es el liderazgo de un equipo profesional. Está bueno acá, Franco me va pasando algunas preguntas y está bueno por ahí para irme echando y que no sea un monólogo, sino un intercambio por ahí de conceptos, ¿no? Y de que cualquier inquietud o pregunta o incluso cuestión con la que no estén de acuerdo de lo que yo vaya diciendo, lo puedan ir manifestando. Igual ahí leí recién de reojo que me decía Franco para contestar cuando finalizo, así que nada, vamos a tratar de continuar con esta construcción, ¿no? Hablaba de gestionar voluntades, que tiene que ver con esto de liderar, y el Che también decía que había 4 aspectos o factores importantísimos en la construcción de uno como líder y que tenían que ver con el carácter. Indudablemente que uno cuando tiene que liderar necesita tener un carácter particular, lo cual no significa esto que uno tenga que ser determinadamente de carácter fuerte, porque creo que también hay varios aspectos desde los cuales uno puede liderar y mucho tiene que ver no solamente la imposición, sino la convicción o el conocimiento que forjan el carácter y que no tiene por qué ser, por ejemplo, un autoritario para liderar. Es un estilo y debe haber tantos estilos de liderazgo como líderes existen, como hay tantos estilos de entrenamiento como entrenadores existen, y estoy convencido de eso y de que no hay una fórmula y que además es muy difícil copiar. Cada uno tiene su propio estándar y obviamente que va creciendo con eso a medida que van pasando las experiencias y los aprendizajes y el tiempo. Hablábamos de carácter, hablábamos de capacidad de trabajo, hablamos del poder de convicción o seducción, como bien marcaba el Che en aquella clínica de Covitep. Y el último de los factores que él mencionaba en esto de liderar era la inteligencia táctica, y obviamente que este es el factor importante en lo que marca la diferencia entre quién es el mejor o quién es mejor que otro en algunos aspectos relacionados sobre todo con la faceta deportiva, pero también me parece que es muy importante el poder de gestión que hoy hace que un entrenador tenga que capacitarse no solamente en cómo salimos o cómo jugamos un pick and roll o cómo salimos de una indirecta o cómo ejecutamos una regla, sino que también se tiene que capacitar en otros aspectos permanentemente por cómo todo va evolucionando. Bueno, me armé de esta ayuda a memoria. Ahí en las placas vamos a ir viendo algunas cosas que por ahí pueden ser interesantes. Tienen que ver con mi experiencia, tienen que ver con mi impronta y tienen que ver con lo que por lo menos yo creo y con lo que me fue pasando en este último tiempo. Y vamos a ir viendo algunas problemáticas, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo nos insertamos como líderes en una determinada estructura. Acá cuando empecé a pensar el enfoque que le quería dar a la charla, y para no ser monotemático o por ahí no incursionar en campos en los cuales por ahí uno no está del todo preparado, sobre todo para disertar, ¿no? Y sabiendo y viendo los grandes disertantes que han pasado por este espacio y los que tenemos en general como entrenadores en Argentina, no me quiero meter en un terreno muy pantanoso, que es el de las definiciones, pero lo primero que hago cuando yo voy a presenciar una clínica, o lo que me gustaría o lo que me gusta que me pase, es irme de ese lugar o irme a escuchar a un disertante habiéndome hecho algunas preguntas. Si yo me voy de un lugar en donde fui a aprender y me voy con muchas preguntas para contestar o cuestiones para investigar, salgo hecho de ese lugar porque creo que me sirvió.
Más que respuestas, creo que uno lo que tiene que tratar de buscar cuando escucha o quiere aprender o lee, son preguntas para hacerse, que le sirvan para después encontrar las respuestas y llevarlas a su propio estilo, y de esa manera es como uno va capitalizando el aprendizaje. Entonces lo primero que me pasó cuando después de que hablé con Franco y coincidimos en el tema, fue que me empecé a hacer preguntas. Y esta es una charla que tenía preparada porque una vez me invitaron, y era una de las dudas que yo tenía, ¿no? ¿Por qué se invita tanto a los entrenadores deportivos a dar charlas a las empresas? Y cuando fui por primera vez a dar una charla y preparé algo de esto, me di cuenta que de la importancia que tenía o que tenemos los que trabajamos en el deporte profesional para la gente, digamos, que se dedica a otra cosa, ¿no? Y cómo le genera preguntas, dudas y el interés que tiene de cómo nosotros nos desarrollamos en el tema del deporte y cómo vamos solucionando cuestiones permanentemente en velocidad, rápido y con la presión que significa para un entrenador o para un jugador o para un dirigente que se desarrolla en el estamento profesional, el hecho de tener que resolver cuestiones bajo esa presión. Y entonces, como les contaba, ¿no? Me empecé a hacer preguntas. Y cuando empecé a hablar o pensar la construcción de equipo, automáticamente dije, sí, bueno, la construcción del equipo, el base, el escolta, el pivot, el cuerpo técnico, y lo primero que me respondí a mí mismo es que el equipo no es solamente ese pedacito, sino que eso es un pedacito muy chiquitito de lo que en realidad es lo que nos toca a nosotros al momento de tener que liderar, perdón. El contexto en el cual un entrenador profesional se tiene que meter o tiene que estar inmerso es mucho más amplio. Entonces empecé a pensar en esto que dice la placa, que es el equipo dentro del equipo. Y me hice esa pregunta, ¿líder del líder? ¿Y por qué me hago esta pregunta y por qué lo quiero plantear desde este lugar? Primero porque cuando uno entra en una estructura, hoy la mía es Libertad Sunchales, pero he pasado por estructuras, como les contaba al principio, en donde han sido muchísimo más escuetas, más simples o amateurs, por decirlo de alguna manera, como clubes de barrio, el club de mi pueblo, un club un poquito más grande, luego un club de torneo federal, luego un ámbito de una asociación, el ámbito de una federación, lugares por donde he ido pasando y en donde uno tiene que manifestar, desarrollar y mostrar diferentes aspectos de liderazgo y que van cambiando según el lugar y el momento en el que estés. Hoy, en el profesionalismo, a mí me toca insertarme en una estructura que tiene equipos dentro del equipo que hacen el todo de un equipo. Entonces yo lo dividí al equipo de trabajo con estos puntos que estoy mostrando en la placa. Uno tiene dentro del equipo el equipo directivo con sus respectivos jugadores, por llamarlos de alguna manera, que tienen que ver con comisión directiva, subcomisión. Dentro de este equipo pongo a esa figura que hoy está muy desarrollada dentro del profesionalismo en el deporte y sobre todo en el básquet, que es la del jefe de equipo. Figura me parece fundamental y que muchos clubes ya han desarrollado hace tiempo, incluso Libertad ha sido pionero en esto del jefe de equipo, ¿no? Luego tenemos el equipo administrativo, que forma parte de este todo y del equipo en el equipo, como les digo, el equipo logístico, el equipo técnico, ahí es donde entramos entrenadores asistentes, tengas 1, 2, 3, preparador físico, entrenador de liga de desarrollo, hoy en una estructura profesional. Hay un montón de gente que forma ese equipo técnico. El equipo médico, donde los cuerpos médicos profesionales, casi todos ya tienen médico clínico, traumatólogo, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo deportivo.
y otros especialistas por ahí adjuntos que trabajan para ese cuerpo médico o equipo, perdón, no lo quiero llamar cuerpo, quiero llamar equipo a cada uno de estos, o en estas áreas, lo que denomino equipo dentro del equipo. Y por último, y obviamente el más, o tal vez uno de los más importantes, porque creo que todos son importantes y forman parte del todo, el equipo deportivo, ese que forman jugadores mayores, extranjeros, fichas sub-23 y fichas juveniles, y hago esa discriminación porque me parece que también son importantes al momento de hablar del liderazgo y del líder, porque así como tenemos este equipo dentro del equipo, cada uno de esos aspectos que acabo de, o subequipos que acabo de nombrar, cada uno tiene su líder, y dentro de ese liderazgo individual de cada uno de los equipos en el equipo, me pregunto o me aparece esa inquietud de qué es lo que está en rojo en la placa, si es que se alcanza a ver, que es en qué lugar se posiciona el entrenador jefe o dónde nos posicionamos nosotros como líderes en el contexto de todos los líderes que nos vamos a encontrar, en donde en cada uno de esos equipos que acabo de nombrar hay un liderazgo, y muchas veces ese liderazgo en alguno de los estamentos tiene una determinada fortaleza. Nosotros tenemos que liderar el todo, pero también saber que en determinadas estructuras va a haber un liderazgo, por ejemplo, desde la directiva, mucho más fuerte que el que nosotros podamos tener, y eso va a depender del contexto. O de repente uno va a tener una posición de liderazgo mucho más fuerte y tendrá que involucrar y manejar esas situaciones en donde ese ceder el lugar sin perder el posicionamiento son fundamentales e importantes al momento de entender esto del liderazgo. Acá me parece que me quiero detener un segundito nada más en diferenciar o marcar diferencias entre lo que es un líder y lo que es un jefe, ¿no? Intrínsecamente en la palabra el jefe manda y el líder convence, para hacer una pequeña diferencia de cada uno de ellos. Me anoté algunos tips para no perderme, ¿no? El líder incita a buscar mejorar a su personal, el jefe desde la orden solamente trata de sacarles lo que necesita, y eso marca una diferencia importante en lo que es mandar y liderar, y me parece que hay que marcarlo dentro de la estructura del desarrollo de un equipo profesional. Dentro de este contexto que les marcaba, se me ocurrió la posibilidad de dibujar o de armar o de gestionar una especie de organigrama, ¿no? que podría mostrar de qué manera o de qué forma uno puede comunicar o cómo queda esta interfaz de liderazgo dibujada para entender cómo tiene que ser la comunicación y cómo uno tiene que involucrarse dentro de este aspecto. Obviamente que esto que estoy mostrando en la placa, y les vuelvo a contar a todos que el que después quiera este Power está a disposición. Obviamente que es discutible, ¿no? Pero me pareció que era un dibujo que podía marcar el posicionamiento de cada uno de los estamentos dentro de lo que significaba el liderazgo y qué posición uno debía tener en una estructura profesional como líder, y por eso también la amplitud de los conocimientos y la preparación que uno tiene que tener como tal para poder convencer, seducir, administrar y sacar lo mejor de cada una de las partes de la estructura, para que después todo eso termine en cumplir los objetivos que se tienen como estructura profesional. Y una de las funciones del líder es la de que se puedan unificar absolutamente todos los objetivos para encontrar el objetivo común,
que lleve la estructura para arriba. Discutible, ojalá que alguno por ahí quiera enojarse con esto y diga que no es así, pero está bueno por ahí poder discutirlo de esa manera. Ya achicando un poquitito la imagen y yendo a lo que significa el globo inicial, en donde uno habla del liderazgo y del lugar que ocupa, y acá me parece que está bueno esto de, yo lo titulé así, que es lo visible y lo invisible del líder. Y esto lo cuento por experiencias personales, en donde obviamente que uno lidera desde un determinado perfil. Yo me considero un entrenador de un perfil dentro de todo bajo, y también es importante dentro de esto de buscar lo mejor de cada parte del equipo, el hecho de lograr lo invisible del liderazgo. Y acá me quiero detener un ratito en la importancia de lo que termina siendo lo que rodea al equipo deportivo, los jugadores, y la importancia que tiene dentro de un equipo y de los jugadores el liderazgo de un capitán. Esto obviamente también lo podemos discutir, pero lo cuento como experiencia personal, en donde a partir del perfil que yo he desarrollado durante 28 años como entrenador, insisto, de los 28, 22 han sido, o 23 o 24 han sido en el amateurismo. Mis últimos 5 o 6 años han sido solamente en el profesionalismo, y una de las cuestiones que me parecen fundamentales e importantes es la elección del líder del vestuario, del líder del equipo deportivo y la elección del capitán. En mi experiencia personal he tenido la posibilidad de contar en las últimas 2 temporadas, anterior a esta. Me voy a traer un poco de esta temporada porque está corriendo y por ahí no me parece oportuno hacer un análisis de lo que en esta temporada nos está pasando. Sé que por ahí es interesante, pero no viene al caso. Voy a hablar de las temporadas anteriores en Libertad, en donde he tenido la posibilidad de contar con liderazgos fuertes dentro del vestuario, como jugadores que han empujado a equipos que hemos tenido la posibilidad de conducir junto con mi cuerpo técnico, a lograr objetivos deportivos ambiciosos e incluso superando expectativas propias y ajenas. Y mucho me parece que tiene que ver, más allá de lo que uno pueda generar, la importancia de una figura fuerte dentro del vestuario, que tenga un nexo con el cuerpo técnico positivo y que transmita absolutamente cuestiones positivas dentro del vestuario. Eso creo que ha sido algo muy importante y nos han permitido tener desarrollos deportivos importantes. Para terminar con esto, insisto, hay seguramente, según la filosofía de cada entrenador, uno dará más o menos importancia a la figura del capitán o no dentro del vestuario, y de ese nexo, y creo que tiene que ver un poco con el tipo de liderazgo que uno quiera tener para con su forma de ser líder y entrenador. Vamos a seguir avanzando con algunas placas. Espero que no se esté haciendo muy aburrido. Me siento como que estoy hablando solo, más allá de que tengo a mi hijo que me está dando una mano con la cámara. Me siento como que estoy hablando con el espejo. Bien. 6 tips que me parecen importantes al momento de construir los equipos de trabajo.
después de haber resumido todos los que creo que son los equipos dentro de los equipos y de esa disidencia de líderes con líderes y la fortaleza que uno tiene que tener para liderar a los diferentes líderes, estos son algunos tips que me parecen importantes al momento de transmitirle al equipo todo, desde que te reunís con los dirigentes, cuerpo médico, tu equipo de jugadores, tu equipo técnico. Estos tips entran o encajan en cualquiera de los estamentos de los cuales estamos charlando. Y por lo menos son los que me parecen que son importantes. Primero que nada, expectativas claras, ¿sí? Los equipos necesitan entender para qué fue creado el equipo, buscar y demostrar cuál es el propósito por el cual se ha formado eso, que tiene que ver con los objetivos, y a partir de esos objetivos considerar qué tiempo y qué dinero, y esto es un factor hoy fundamental en el profesionalismo, con qué dinero vas a contar para poder llevar a cabo y entender y consensuar hacia dónde puedes ir y de qué manera vos podés desarrollar tu idea deportiva o tu idea empresarial o la que tengas que desarrollar. Importantísimo que tu equipo entienda el contexto, ¿sí? Ahí dice que los miembros del equipo tienen que entender por qué y para qué están participando del equipo. Esto generalmente allana algunos caminos al momento de después tener que soportar o vivenciar algunas situaciones que pueden o no ser positivas o que te vaya yendo bien o no en una determinada temporada. Las cuentas claras, ¿no? Expectativas claras. Está relacionado con lo primero, pero dentro de qué contexto y cuál va a ser la realidad que tu equipo va a tener que vivir. Tenemos entonces las expectativas claras, el contexto, y el tercero es el compromiso. Esto es muy importante. Los miembros del equipo deben querer participar del equipo. Si vos no estás comprometido con lo que tenés como objetivo, esa persona indudablemente o ese jugador o ese integrante del cuerpo técnico, si no está comprometido, no está interiorizado y no tiene piel con lo que va a pasar, indudablemente difícilmente pueda sumar en tu construcción de equipo y no debería ser parte. El cuarto punto o el cuarto tip que me parece que es fundamental es la competencia. Y esto tiene que ver no con los partidos, sino que tiene que ver con tener gente competente, preparada, profesional, en cada uno de los estamentos o de los equipos en los que hablamos. Es importantísimo que un directivo esté preparado para ser directivo y es tan importante como que un jugador esté preparado para la competencia que tiene que afrontar, más allá del hecho de que es mucho más volátil la situación, pero es así. El médico tiene que ser el mejor, el asistente tiene que ser el mejor que vos puedas tener, el preparador físico tiene que ser el mejor que vos puedas tener, la estructura que rodea el equipo, el utilero, el personal de maestranza, todos tienen que estar o ser competentes para que el equipo termine siendo exitoso en la conformación y nos lleve al objetivo final, que es el que todos queremos. El punto número 5 o el quinto tip tiene que ver con que el equipo tiene que conocer sus áreas de responsabilidad. Por eso dice las tareas, ¿sí? Todo el equipo tiene que saber cuál es su responsabilidad para que sí, de esa forma todos se complementen y nadie se pise con nadie, y está dentro también de las funciones del líder el hecho de marcar esta diferencia o esta situación de que cada uno tiene que estar comprometido en competencia y realizando la tarea que corresponde. Y por último, y un punto que me parece que es importante y uno de los tips más importantes de todo, que tiene que ver con el control. ¿A qué le llamo el control?
cada equipo dentro del equipo tiene que tener la suficiente libertad y autonomía para llevar a cabo su tarea. Y eso me parece que es fundamental y es lo que hace que se potencie en cada una de las partes en función de lograr el objetivo común. Así que para liderar equipos o formar o conformar equipos de trabajo exitosos, el éxito obviamente después se evaluará en el deporte profesional. Muchísimas veces se mide solamente por el resultado, cuando en realidad el éxito muchas veces tiene que ver con otras cuestiones además del resultado, pero como se dice, los resultados mandan en el deporte profesional. Los 6 tips entonces: expectativas claras, contexto, compromiso, competencia, tareas y control. Ya vamos llegando al final, espero que no se estén aburriendo mucho y ahora no abrí todavía las preguntas de Franco, pero espero que haya algunas que generen polémica, así nos enojamos un rato. Bueno, ya últimas 2 placas de lo que armé. El desarrollo de un equipo de alto rendimiento es fácil si se sigue un enfoque profesional. Me parece que es algo que es totalmente lógico, ¿sí? Hay un par de frases, no sé si se alcanzan a ver o a leer. Voy a agarrarme de la primera, que dice que un equipo es una unidad que coopera entre sí, que comparte un objetivo común y trabaja duro para lograr ese objetivo. Un equipo divide las tareas y multiplica los resultados. Y tiene que ver un poco con todo esto que veníamos hablando de el fortalecer al equipo dentro del equipo, que cada área tenga clara su función, su tarea, pero que todos estén enfocados en el objetivo común, que es el objetivo final que lo lleve al éxito a ese equipo. Insisto, muchas veces relacionado con el éxito deportivo, con el ganar o el perder, pero dentro de lo que es un equipo de trabajo que tiene sus cuestiones claras, muchas veces no tiene tanto que ver con eso, sino con los pequeños éxitos diarios que nos llevan a ser mejores como estructura. Bien, por último, hay 4 o 5 cuestiones que ya tienen que ver algo más con la teoría, que me parece que, como les dije, le voy a pasar a Franco este Power por si a alguno le interesa, para que todos tengan acceso al mismo. Y tiene que ver, como digo, con algunas cuestiones teóricas. No me quería meter en ese pantano de las definiciones, de la psicología o del coaching, porque, como dije al principio, uno para eso tiene que estar absolutamente capacitado, y no sé si me puedo meter en ese terreno, ¿no? Solamente desde el hecho de haber hecho alguna lectura, curso o lo que fuere, pero siempre desde mi lugar de la experiencia personal. Estos últimos puntos: encontrar un área de interés para cada miembro del equipo. Esto tiene que ver con factores importantes. Y por último, la construcción. Construir amistades. Y esto, y acá me voy a detener un segundo en la importancia o no, y la discusión que he tenido incluso hasta con varios colegas sobre la importancia o no del factor humano dentro de un equipo profesional. Hay quienes dicen que el factor humano en un equipo profesional no es importante, o hay que dejarlo absolutamente de lado, porque justamente es profesional. Y hay quienes, como yo, creen que el factor humano es muy importante y hay que involucrarlo dentro de la construcción de los equipos. Por eso, en este punto de construir amistades, podemos también discutir algunos de los puntos que veníamos charlando. Bueno, como líder, estimular a cada uno de los miembros del equipo para que tengan claros los objetivos y redoblen su esfuerzo
tengan esas ganas de capacitarse y de ser mejores, competir dentro de la estructura para mejorar día a día, esa competencia sana que nos hace aprender y capacitarnos permanentemente, la cual me parece que es importantísima. Tratar de llevarlos a todos hacia arriba, como dice acá el punto número 4, jale a todos hacia arriba, tratar de hacer mejores a los menos experimentados, transmitir la experiencia, tratar de sacar lo mejor de los más experimentados, rodearnos, como dije al principio, ¿no? del mejor personal para potenciar la estructura, son puntos fundamentales para también uno ser un buen líder. El equipo antes que uno mismo, esto es fundamental, no puede haber absolutamente nada ni nadie por encima del todo del equipo, darle importancia a los rasgos personales, estar preparado uno como líder para tomar decisiones difíciles, y esto es indudablemente una cuestión que habrá quienes tienen liderazgo natural y lo pueden hacer de forma natural, y otros, como me parece me ha tocado ir aprendiendo a partir de lo que ha sido el desarrollo desde el amateurismo y llegar al profesionalismo, para esta cuestión de tomar decisiones difíciles, y esto es un aprendizaje constante, permanente, y que te hace crecer en el día a día. Tener siempre un enfoque positivo, esto obviamente que es fundamental, porque es lo que te va a hacer intentar sobrellevar los momentos complejos y que muchas veces pasan en las temporadas. Y el último punto, antes de terminar con la última placa, que esto es un poco por lo que me ha pasado y por la experiencia personal, un coach empresarial puede ayudarte en la tarea. Todos estos tips y algunas de las cosas que charlamos en este rato tienen que ver con eso, ¿no? Con haber escuchado, ido a charlas o haber visto el tema del coaching empresarial, que me parece que es fundamental y que nos puede hacer crecer a nosotros para luego transmitir, aprender y mejorar esto de poder liderar una estructura profesional, lo cual cada vez es más complejo y cada vez se diversifica mucho más en las cuestiones que hay que tener incorporadas para poder hacerlo. Ya estoy terminando. Las 5C importantes en la construcción de un equipo y en el lugar de uno como líder, y tiene que ver con esto de lograr complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Esas son las 5 características que creo o pude rescatar se necesitan para liderar y para construir un equipo, por lo menos desde mi experiencia, lo que he intentado utilizar en mis últimos tiempos cuando me ha tocado ser entrenador jefe en una estructura profesional. Obviamente que esto es totalmente dinámico, que va cambiando, y seguramente la próxima temporada o la próxima estructura en la que me toque participar, sumaré o restaré cosas, el ensayo-error y el ir cambiando la receta a medida que uno va creciendo. Me parece que es un factor importante que uno debe tener como entrenador en el profesionalismo. Bueno, con respecto al tema, no tengo mucho más para comentar. Espero les haya servido, por lo menos les haya generado inquietudes, que es lo que me pasó a mí cuando empecé a pensar en la charla, ¿no? Y de qué manera poder contarles esto de cómo veo yo la función del líder y la intervención en la construcción de un equipo. Hay varias preguntas acá que me ha pasado Franco. Voy a intentar ver si la vamos charlando. ¿Qué valor personal, código o regla considera más importante para su plantel, construcción de equipo?
Mirá, está esto relacionado con lo que te decía del factor humano, ¿no? Eh, es importante, es importante en la construcción del equipo, por lo menos para mí, el hecho de primero intentar buscar compatibilidad en las personas. Y obviamente que es muy difícil y no siempre se da. A eso le tenés que sumar que necesitas personal que esté a la altura deportiva de poder afrontar una determinada competencia. Esto es la famosa competencia, ¿no? Ser competente para asumir este desafío. Y por último, el dinero. Entonces, yo te puedo decir que para mí lo más importante es el factor humano e intentar tener buenas personas dentro de lo que es un plantel profesional. Pero le tenés que sumar que además de ser buenas personas tienen que jugar bien al básquet y que además les tenés que poder pagar. Y ese compilado es lo que hace que sea tan difícil el poder lograr el objetivo en la construcción. Como te digo, uno va, a medida que va pasando el tiempo, va sumando experiencias y en las últimas 2 temporadas en la Liga Nacional, indudablemente hay ciertas cuestiones que la Liga y ciertas cuestiones que tienen que ver, que son factores externos, que te pasan factura al momento de poder construir un buen equipo. Espero que quede contestada la pregunta. En tu caso particular, hay una articulación en términos deportivos entre el trabajo del primer equipo y las demás categorías formativas, incluida la LDD. Bueno, yo es la 3ª temporada que estoy en la estructura de Libertad Sunchales. En las 2 primeras temporadas, en la primera temporada en particular, nosotros jugamos la Liga Argentina. No había Liga de Desarrollo, pero sí había jugadores reclutados en el club, muy buenos chicos reclutados en el club, que fueron parte de aquel plantel que logró el ascenso a la Liga Nacional. Hicimos un trabajo articulado junto con el que era coordinador, que es coordinador, perdón, de las formativas en el club, que es Javier Mareto, pero con una cierta distancia, digamos, entre lo que era el profesionalismo y lo que era el básquet amateur. A partir de esta última temporada se empezó a hacer un trabajo un poco más cercano, en donde hay un entrenador de Liga de Desarrollo que es de la formativa del club y tiene la coordinación de Javier, como les comentaba, pero además también es parte del cuerpo técnico de la Liga Nacional y hemos hecho un trabajo de interacción que creo nos ha servido y le ha servido muchísimo al desarrollo de algunos proyectos jóvenes que tiene el club, obviamente siempre intentando de ir mejorando lo que es la estructura de Club Libertad, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y se puede todavía hacer un trabajo muchísimo más integrado a partir del tiempo. Desgraciadamente, muchas veces el resultado, lo que te va pasando con el equipo profesional, no te permite o no te deja la comodidad de poder hacer ese trabajo a largo plazo. Pero indudablemente que Libertad en eso está encaminado y ojalá que lo pueda sostener más allá de quienes sean los que desarrollen el proyecto deportivo. ¿Cómo liderás el trabajo con tu cuerpo de entrenadores y con los entrenadores de las categorías formativas del club? Bueno, está relacionada con la pregunta anterior. Como les decía, en el momento de mi llegada a Libertad, Seba Porta era el asistente del equipo y él trabajaba con U17 y U19 en el club, así que indirectamente había un nexo. Ese nexo fue mejorando a medida que fue pasando el tiempo. Hoy Seba Porta se puede dedicar y es el asistente del equipo de Liga Nacional y incorporamos a un segundo asistente al equipo. Y este año además se integró el trabajo del preparador físico de la Liga Nacional
a la Liga de Desarrollo y a las categorías formativas. Por eso creo que Libertad va haciendo pequeños pasos de integración del trabajo y eso no cabe duda de que le va a permitir crecer en conjunto. Insisto, siempre está ese apartado de cómo le va al equipo profesional, pero hay una idea clara, por lo menos de este último tiempo en Libertad, de mantener una estructura homogénea dentro de lo que es el básquetbol todo del club. ¿Cómo manejás la elección del capitán del equipo? ¿Lo haces vos o dejás que lo consideren los jugadores? Qué buena pregunta. En las últimas temporadas, incluso cuando fui asistente de Salta, siempre elegimos al capitán con el cuerpo técnico, con el entrenador en aquel momento, y con Richard. Y en estas últimas temporadas, obviamente que lo he charlado con mi cuerpo técnico, con mis asistentes, pero lo hemos elegido nosotros. Inclusive pensado desde la contratación. Los últimos capitanes en el TNA fue Goyo Echeverri, y en la última temporada, previa a esta última que como dije está corriendo, el CAM fue Marcos Aglietti y no ameritaba mucha discusión, pero en particular me gusta intervenir porque me parece que es un nexo importante, como les contaba, con el liderazgo que uno quiere después tener en el manejo del equipo en general. ¿Qué importancia le das al uso de las redes sociales como entrenador? ¿Con qué fin las utilidad, si es que lo haces? ¿Y qué tipo de contenido consideras que hay que subir? Las redes sociales son un tema difícil. En particular trato de usarlas poco y generalmente lo hago para cuestiones profesionales o de difusión de lo que hace uno o el club, algunas cuestiones motivacionales, las uso bastante poco, pero es indudable que hoy forman parte importante de la estructura del ser humano en general. Me ha tocado convivir con jugadores que van corriendo al vestuario después de un entrenamiento a postear una foto o después de un partido o que le dan más importancia al publicar lo que están haciendo que hacerlo en realidad. Así que es un mal necesario, por decirlo de alguna manera. Y yo como entrenador intento administrar el uso de las redes sociales para cuestiones laborales, profesionales, y utilizarlas como información e inclusive, bueno, a veces como ayudas para la capacitación. Promueves la competencia interna entre jugadores en pos del desarrollo y la mejora del equipo. Sí, por supuesto. Está bueno. No siempre es posible que esa competencia sea sana. Depende de la personalidad de los jugadores que estén involucrados, que muchos jugadores se bancan esa competencia y hay otros que no, y por eso ese es un factor importante también al momento de elegir a los jugadores que contratás, el conocer, si es posible, cómo son en esos aspectos extra de lo que uno ve en los partidos o en las estadísticas o en los videos, cómo son en el día a día, para después poder también generar este tipo de competencia sana que hace mejorar al todo. ¿Utilizás algún tipo de reglamento interno con el equipo? ¿Algún sistema interno de multas? Sí. Siempre al comienzo de una temporada se presenta al plantel un reglamento interno. Ese reglamento se les muestra a todos los jugadores. Con los jugadores profesionales generalmente se hacen multas si fallan algunas de las cuestiones del reglamento.
Y en particular, en el caso nuestro, ese manejo del reglamento lo hace el preparador físico, que mantiene una relación por ahí mucho más estrecha en algunos momentos con el plantel, y es el que administra y maneja el tema de las multas o el reglamento interno de convivencia, ¿no? Porque uno termina en una liga como la Argentina, más que conviviendo, viviendo con el equipo muchísimo tiempo y compartiendo muchísimo tiempo, y es importante el reglamentar cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con la convivencia. ¿Cómo haces para liderar cuando las condiciones del trabajo no son las adecuadas? Remuneraciones, materiales, viajes, etc. ¿Cómo haces para mantener el equipo motivado y seguir entrenando, mejorando? Podemos sentarnos a hacer una clínica de esas situaciones. Está muy buena la consulta. Liderar en condiciones adversas es tremendamente complejo, porque pareciera como que todo se empieza a desmoronar. Lo primero, obviamente, que pasa en las situaciones complejas es que si a esas situaciones complejas que tienen que ver con el no cobro, no tener los materiales adecuados, viajar mal, ir a malos hoteles, etc., se le suma que los resultados no acompañan, entonces ya parece que todo es una catástrofe. Pero nosotros estamos inmersos en un sistema como profesionales del deporte, y lo digo desde mi gran experiencia desde el amateurismo, en donde nos hemos acostumbrado por decirlo de alguna manera, colgar las redes, inflar la pelota, lavar las camisetas. Entonces, de repente hay una cultura nuestra que nos permite por ahí sobrellevar este tipo de situaciones, que no son las ideales, por supuesto que no, y está claro que cuanto mejores son las estructuras, mayores van a ser los resultados, pero el profesionalismo en el básquet argentino, y con esto de que tanto se ha ampliado ese abanico, porque hoy hay 20 equipos de Liga Nacional, hay 28 equipos en el Torneo Nacional de Ascenso y un montón de equipos en el Torneo Federal, hace que no todos sean estrictamente profesionales. Y nosotros estamos desde nuestras raíces acostumbrados a jugar con eso. Y eso es lo que hace que muchas veces te permita liderar las situaciones de conflicto, las situaciones de adversidad al momento de tener que atravesarlas. El seguir mejorando y el seguir entrenando lo lográs a partir de transmitir la pasión. Nadie creo que trabaje de esto que nosotros hacemos, en el fondo no lo hace por una cuestión pasional, porque sin duda son más los sinsabores que las cosas lindas que te pasan en esto. Entonces esa pasión y ese amor y ese cariño que nosotros tenemos por esto que hacemos, tantos entrenadores, jugadores, preparadores físicos, utileros, todo eso hace que, sumado a una buena construcción de equipo, la calidad humana, sirva para sobrellevar esos momentos de malos que te pueden tocar. ¿Cómo manejas como líder las malas rachas deportivas y las buenas? Las buenas son muy fáciles, y lo digo también por las experiencias, ¿no? Las buenas rachas se manejan solas. No hay que subirse, obviamente, a ningún carro del éxito. Hay que mantener la cordura, hay que mantener el perfil bajo, hay que saberse en su lugar, porque todas las rachas buenas se terminan en algún momento y uno tiene que estar preparado para absorber ese impacto. Pero se llevan fáciles, porque inclusive esas buenas rachas muchas veces tapan los déficits o las cosas que te están faltando. Inclusive hasta pueden llegar a tapar determinados conflictos dentro de un vestuario o dentro de una estructura. Pero las malas rachas deportivas, los malos resultados, exacerban absolutamente todo, hacen que todo se vea mucho más oscuro y son las situaciones más difíciles de sobrellevar. Esto también, así como te puedo contar la de la buena racha, por experiencia propia que me ha tocado, que también me ha tocado y muchas veces la de la mala, y por sobre todas cosas me parece, ¿no?, que para sobrellevar esas situaciones uno tiene que saber agarrarse de los pequeños éxitos.
siempre en algo malo hay un pequeño bueno para colgarse o para rescatar. Y sobre esas pequeñas cosas es sobre las que uno se tiene que saber agarrar para poder salir de esa situación deportiva mala, que muchas veces está o no acompañada, ¿no? Para poder salir. Pero bueno, son situaciones en las que de las que uno se tiene que agarrar, como digo, los pequeños éxitos dentro de lo malo. A ver, estábamos por qué tanto se puede modificar cuando se lleva en club en medio de una temporada, teniendo en cuenta lo trabajado previamente por el cuerpo técnico saliente. ¿Conviene ser permeable o cortar de raíz? Bueno, también está buena esa consulta. A mí me parece que cuando uno llega a una estructura que ya, a una estructura deportiva que comenzó un proceso y hay que, y obviamente por una decisión dirigencial, hay que modificar o por una decisión del entrenador de que haya querido correrse o lo que fuere, hay que hacer un cambio, lo primero que uno tiene que hacer es hacer un diagnóstico de situación y ver si el equipo, el grupo de jugadores, la estructura está preparado para un cambio rotundo o si hay que hacer un cambio paulatino. Me parece que cada situación hay que evaluarla por sí misma y no tomar una decisión por convicción propia, sino evaluarla y diagnosticarla a partir de cada situación. A tu criterio es adecuado tener una relación de amistad con jugadores. No, a ver, no lo veo ni bien ni mal, porque me tocó dirigir, uno en el rol de asistente, yo estuve algunos años como asistente y uno en el rol de asistente muchas veces se acerca mucho más al jugador que siendo entrenador jefe. Lo que es importante cuando vos pasás a ser entrenador jefe, si contratás a un jugador que considerás que puede ser tu amigo, tiene que tener claro ese jugador cuál es tu lugar. Y si no tiene claro, cometés un error al contratarlo. Me parece que sí hay que establecer una distancia profesional, lo que no quita que vos no puedas ser amigos de algún jugador, porque puede pasar, como te digo, uno se desarrolla en un ámbito en el cual te conoces y muchas veces se generan vínculos de amistad. Así que me parece que uno tiene que estar a la altura, y tu amigo, si es que lo es, tiene que estar a la altura de la situación y saber en qué lugar está cada uno en el momento de compartir un equipo. Que es distinto de hacerse amigo de los jugadores en el plantel que está, ¿no? Obviamente no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo trabajás la comunicación entre los entrenadores del club, incluidos mini básquet y formativas? Esto depende mucho de las estructuras. Me ha tocado estar en clubes en donde ese vínculo o esa comunicación era muy fluida, y otras en las cuales dentro de las convicciones o de las costumbres de esa institución, por ahí cada parte es reacia a comunicarse con otras. Por eso depende mucho del lugar. En lo particular, las oficinas o el lugar que tenemos nosotros en el club están abiertas para que cualquier entrenador vaya a compartir, porque esto es así, esto es compartir sus conocimientos o intercambiar ideas o problemáticas. Inclusive dentro del club en Libertad hemos presentado una idea ya hace tiempo de la capacitación permanente interna y hemos interactuado hasta con los cuerpos técnicos del fútbol, o sea que me parece que las acciones interdisciplinarias son fundamentales para el crecimiento diario. Con respecto a las 5C, la personalidad del líder es importante para lograrlas. Y primero tenés que tener claro cuál es tu forma de liderar.
y esas 5C las puedes lograr sea cual sea tu personalidad para liderar. Insisto, uno puede ser un poco más autoritario, un poco menos autoritario, de un perfil más alto o de un perfil más bajo. Eso no quita que tengas convicción de el desarrollo de alguno de los... Bueno, pido disculpas, ahí se cortó y se me estaba cansando el camarógrafo. Ya terminamos, quedan algunas preguntas nada más para contestar. Espero que sigan ahí enganchados y, como digo, no estar aburriendo. Nos habíamos quedado las 5C y la personalidad del líder para lograrlas, que tiene que ver, eso me parece que es muy intrínseco y es de cada uno. ¿Cómo podríamos aplicar todos estos conocimientos a equipos o grupos de categorías formativas? Absolutamente todos estos puntos los puedes aplicar absolutamente a cualquier tipo de estructura o de categoría. Tiene que ver con lo que vos querés, tiene que ver con lo que vos querés para mejorar tu estructura y para lo que vos querés en tu formación como líder. No importa la categoría que elijas, sino lo que vos querés ser como entrenador. Y acá voy a decir una frase que la digo casi siempre que me toca charlar o interactuar con entrenadores, que es que me la dijo un amigo hace mucho tiempo cuando me tocaba quedarme sin club y no tener categorías para dirigir, y él me dijo: Seba, nosotros somos entrenadores de básquet, no de categorías. Hoy me toca estar en un equipo profesional, probablemente mañana con el mini básquet del club de mi pueblo. Voy a seguir siendo el mismo entrenador y puedo aplicar los conocimientos hasta donde yo quiera. Eso habla de lo que digo, de cómo uno siente la profesión más allá del lugar que le toque ocupar. Porque es así, somos entrenadores de básquet, no de categorías. ¿Qué estrategias utilizás para buscar el compromiso? ¿Cómo podrías evaluar ese ítem? El compromiso se genera desde el momento de la contratación del jugador y después tiene mucho que ver con la personalidad, y tiene también que ver con la elección, ¿no? Con la elección del jugador. El jugador que está comprometido con el equipo es muy probable que también esté comprometido con su carrera y también esté comprometido con su mejorar, con el mejorar día a día. Por eso es muy importante que uno lo pueda captar desde el momento de la contratación. Y también eso está atado muchas veces a la cuestión económica. Muchas veces el compromiso tiene que ver con lo que se vale. Y suena frío, pero es real. Y es mucho más difícil por ahí generar el compromiso en el amateur que en el profesional. Y ahí está el gran desafío, ¿no? El hecho de poder generarlo y acercar las distancias, porque muchas veces pasa que en un equipo vos tenés un jugador X que gana un determinado dinero y un sub-23 o un juvenil que es amateur, y tenés que generar esa misma entrega, ese mismo compromiso, y ahí está un poco lo que nosotros tenemos que trabajar como líderes para buscar el punto común, el objetivo común y lo que genere ese compromiso final que nos lleve al resultado que buscamos. ¿Participás en las pretemporadas en la parte física o dejás exclusivamente esa parte del preparador físico? En el caso particular nuestro en Libertad hacemos un trabajo muy interdisciplinario. La verdad es que tenemos un gran preparador físico que es Germán Trocero, y el trabajo lo hacemos prácticamente en conjunto.
Obviamente que él tiene sus tiempos y necesita sus tiempos para sus trabajos. El 99,9% de los trabajos se hacen en cancha y muchas veces esa planificación del trabajo la hacemos en forma interdisciplinaria. Y trabajamos bastante con el profe. Y bueno, para los que trabajan en el profesionalismo y sabrán que la Liga Nacional usa el sistema Catapult, que es un sistema que nos informa permanentemente de los esfuerzos, bueno, del desgaste, etcétera, hace que ese trabajo de interrelación tenga que estar muchísimo más afinado para manejo de pausas, para el trabajo general de lo que es la parte física y práctica y técnica. ¿Coincide tu elección del capitán con lo que piensan los jugadores? No me ha tocado, por mi experiencia, no me ha tocado que haya tenido que discutir de ese tema. Como te digo, las elecciones de los capitanes han sido en el profesionalismo, no hablo del amateurismo. En el profesionalismo han estado relacionadas siempre, inclusive hasta en el momento de contratar al jugador, ya saber que ese jugador iba a ser el referente o capitán del equipo. ¿Cómo es el salto del amateurismo al profesionalismo? ¿Qué debiste cambiar en tu manera de trabajar en el día a día? La verdad que me encanta esa pregunta y voy a contar una anécdota muy cortita. Cuando yo trabajaba en un equipo hace muchos años, en un equipo amateur, por acá cerca de mi ciudad natal, había un dirigente con el cual hoy tengo una gran relación, casi de amistad, pero en aquel momento era dirigente-entrenador, que siempre me decía que yo no iba a llegar a ningún lado como entrenador porque no insultaba a los árbitros. Y cuento esta anécdota porque tiene que ver un poco con lo que uno piensa, cree y tiene como miedo al avanzar o al pasar del amateurismo al profesionalismo. No cambié absolutamente nada. Sigo trabajando como trabajaba en el amateurismo, sí, obviamente que he ido creciendo y profesionalmente uno va mejorando, pero indudablemente que no cambié nada. Sí, aspectos obviamente que tienen que ver con cuestiones tácticas, técnicas, y uno va creciendo día a día en eso. Pero trabajo de la misma manera que el primer día y utilizo muchísimas de los drills y de las acciones o de las cosas que aprendí en educación física para entrenar mis equipos profesionales. Bueno, creo que ya se deben haber aburrido todos. Quiero volver a agradecer a Iván Corrientes, a Franco Gutiérrez por la convocatoria, saludar otra vez y con mucho cariño a la gente de Corrientes, al profe Schweizer, a Martín Raimundi, como dije al principio, un gran saludo para la gente que allá por el año 2001 nos recibió en el Club Antorcha, en un torneo sub-13 argentino de clubes que se hizo, la gente de Amat de Goya. Bueno, muchísimos recuerdos que tengo de mi paso temporario, ¿no?, en torneos y las cosas que me ha dejado el básquet en muchísimos años como entrenador, sobre todo, como dije, como entrenador amateur. Un agradecimiento, espero que les haya servido, a disposición de todos los profes que quieran charlar o intercambiar o discutir cuestiones de básquet. En esto se aprende todos los días y para terminar y dejar por ahí algo que me gustó, que anoté cuando pensaba esta charla, una frase de John Maxwell que dice que un buen líder es aquella persona que acepta mucha más culpa de la que tiene y toma menos